En Génesis capítulo 38 hay una historia que es de lo que yo quiero hablaros y de lo que yo quiero compartir esta mañana. Y fijaros que esta historia, yo no sé si la conocéis, no es de las más famosas de la Biblia. Judá y Tamar. ¿Alguien reconoce la historia? Sí, hemos hablado alguna vez. Porque estas historias que están así medio escondidas son casi algunas de mis preferidas, ¿no? Y yo alguna vez os las he contado. Pero fijaros que esta historia, que está en Génesis capítulo 38, está en medio de una historia mucho más, digamos, más grande, más importante, más trascendental, porque Génesis está hablando de la historia de Abraham, del pueblo escogido por Dios, de Isaac, luego de Jacob, y luego ya sale la historia de los hijos de Jacob, después de hablar de Jacob, pero ya la escritura se centra en la historia de José. José, que es el hijo de Jacob, que es envidiado por sus hermanos, que es el favorito de su padre, y que sus hermanos lo venden para Egipto, y toda la historia ya la conocéis, ¿verdad? Pues fijaros que en el capítulo 37 empieza la historia, la trama de José vendido a sus hermanos. Luego tenemos ahí el capítulo 38, que habla de Judá y Tamar, pero el capítulo 39, 40, 41, 42 ya se desarrolla toda la historia de José hasta el final del libro de Génesis. Entonces, Génesis 38 se encuentra en el centro o en medio de la narrativa sobre José, el hijo de Jacob. Sin duda parece, lo parece y lo es una derivación aparente de la historia principal. La historia principal es José y cómo Dios va a preservar a su pueblo en Egipto, en medio de una gran hambre en medio de la tierra. Y esto ya me ha impactado porque me da una enseñanza importante. Y es algo importante que tú y yo tenemos que aprender y tenemos que tener en cuenta. Es importantísimo, de verdad. Mientras Dios teje la historia importante y trascendental, también está tejiendo tu historia y mi historia. Dios está haciendo algo grande. Dios está usando a personas importantes, a grandes niveles. Pero Dios no se ha olvidado ni de tu historia ni de mi historia. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. El mover y el obrar de Dios no se limita a los actores principales, a los que les dan los premios Oscar. El obrar y el mover de Dios también usa y nos usa a aquellos que podemos pensar que somos meros figurantes. ¿Sabéis los que contratan para hacer las películas? Ese que de repente pasa por allí y lo único que hace es pasar. Pasa por en medio, ese es un figurante. Por decir, ese no hace nada en la película. Dios también usa a los figurantes. Dios también teje nuestra historia. Él no solamente se limita a los actores principales, a los oscarizados, también nos incluye a ti y a mí y no nos excluye. Aunque pensemos que no seamos más que meros figurantes. Pero yo quién soy, pero yo, si yo, no sé qué, ayer yo les compartí algo de Mefiboset a los hermanos de Murcia, que él se consideraba como un perro muerto, pero si yo soy como un perro muerto. Pero tú que te tienes en poco, eres importante para Dios. Yo que me tengo en poco, soy importante para Dios. ¿Cuándo vamos a empezar a creer que Dios no hace acepción de personas? ¿Cuándo lo vamos a empezar a creer? Y es uno de los versículos bíblicos que está repetido en un montón de textos en la Escritura. Porque para Dios no hay acepción de personas. Es decir, Él no hace distinciones. Él nos ama a todo por igual. ¡Qué bueno! O sea, Él me ama a mí y te ama a ti lo mismo que, ¿sabéis a quién? Que a Pedro, que a Jacobo y que a Juan. Lo mismo que a Juan, que era el discípulo amado. Lo mismo que a esos tres, que eran aparentemente los favoritos de Jesús. ¿Es posible que Dios te ame a ti lo mismo que amaba al apóstol Pablo? Pues Dios te ama a ti y me ama a mí igual.
¡Wow! Esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo. Empecemos a creer la verdad del amor de Dios sobre nuestras vidas. Ya hablamos sobre esto en palabras y predicaciones atrás. Génesis 38 nos enseña que tu historia y mi historia, que nuestras historias aún se están escribiendo. Aunque la historia importante es la historia de José, tu historia y mi historia también son importantes para él. ¿De acuerdo? Entonces, hoy quiero compartir con vosotros una palabra que he titulado ¿Cómo alcanzar mi promesa? ¿Cómo alcanzar mi promesa? Porque mi historia se está escribiendo y en mi historia yo tengo que hacer todo lo posible por alcanzar lo que Dios me ha prometido. ¿De acuerdo? ¿Cómo alcanzar mi promesa? Y Tamar, la protagonista de esta historia, Tamar nos enseña cómo actuar para que se cumpla la promesa de Dios en nuestra vida, para que se cumpla en mi vida lo que Dios me prometió, para que se cumpla la promesa que Dios me dio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a Génesis capítulo 38, vamos a leerlo y vamos a ir viendo cositas. Yo os cuento un poquito la historia por encima, porque no la voy a leer de pasado, vamos a ir leyéndola y vamos a ir sacando enseñanzas de las enseñanzas que me han llamado la atención de los versículos que están escritos ahí. Pero la historia es que Judá, que es otro de los hijos de Jacob, hermano de José, se separa de sus hermanos y se aparta de ellos, donde estaban ellos viviendo, se aparta y se casa con una mujer cananea llamada Súa. Tienen 3 hijos, Onán y Sela. El primogénito, toma una esposa llamada Tamar, ¿de acuerdo? Sin embargo, este hombre se ve que era malo, dice la Biblia que era malvado y que Dios le quita la vida, porque era tan malvado que era insoportable y bueno, Dios le quita la vida. Y según una ley que debemos de entender, que la ley del levirato, la ley que estaba establecida en esa época, y que os acordaréis que, por ejemplo, a Jesús le preguntaron los saduceos que son los que no creen que haya resurrección. Le preguntaron, oye, le cuentan una historia, había un hombre que tenía una mujer y eran 7 hermanos y el que se casó con esa mujer murió sin tener descendencia. Y entonces el otro hermano se tuvo que casar con ella, tampoco le dio descendencia, no tuvieron hijos, y así, uno y otro. ¿Os acordáis de esto que le contaron los saduceos a Jesús para tentarle, no? Y le dice, se murieron los 7 y ninguno tuvo hijos con ella. Dice, y le preguntaron a Jesús, ¿quién será el marido de ella en la eternidad, en la otra vida, no? Y Jesús le dice, vosotros no tenéis ni pajorera idea. Vosotros no tenéis ni idea de nada. No sabéis ni lo que decís. Porque la otra vida no se darán en casamiento, no se casarán, serán como los ángeles, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esa ley existía y era parte de su costumbre, de su cultura, y era imperioso que ellos respetaran esto. Entonces, muere. Y Judá le dice a Onán, que es el siguiente hijo que él tiene, te tienes que casar con tu cuñada y tienes que darle un hijo que va a llevar el nombre de tu hermano, pero va a ser descendencia para tu hermano. Y Onán se mosquea y dice, pues yo voy a hacer todo lo posible para que no sea así. Y de hecho, él trata de impedir, de hecho la escritura luego veremos los detalles, porque son detalles un poquito para mayores de 18 años. Y también hace lo malo delante de Dios y también Dios de alguna manera le quita la vida, permite que él fallezca. Y entonces Judá le queda otro hijo, Sela, que es el más pequeño. Y yo pienso que Judá lo que dice es, yo pienso que él piensa. La Biblia no lo dice. Bueno, sí dice algo. Pero yo pienso que él piensa, si le doy a este, digo, si es que ya se ha cargado 2. si es que está en la viuda negra. Si es que ya se ha cargado 2 de mis hijos. Si le doy al tercero, me lo mata también y me quedo sin ninguno.
Y entonces Judá le dice a ella, bueno, pues mira, vamos a hacer lo siguiente, como todavía este es pequeño, vamos a esperar a que crezca, a que se haga grande, a que tenga más edad, a que pase tiempo, tú te vas y te quedas como viuda en la casa de tu padre, que yo ya te daré a este hijo mío cuando sea mayor y demás. Y de alguna manera Judá decía, mejor que no lo toque por si acaso, ¿no? Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Claro, ella no podía casarse con nadie porque ella estaba atada a esto. Porque ella podía haber dicho, bueno, estoy viuda, me busco otro marido y tal y cual. No, pero no, era impensable para ella. Aparte, ella estaba viviendo un problema, ella estaba viviendo una afrenta que sabéis que en la época las mujeres que no podían tener hijos lo pasaban realmente mal, estaban siendo menospreciadas, se les miraba mal, pensaban, algo habrás hecho. ¿Os suena esto? ¿Os suena esto cuando la vida te va mal y tú eres creyente y los creyentes súper espirituales vienen y te dicen, ¿qué has hecho? Algo habrás hecho. ¿Qué pecado oculto tienes? ¿Os acordáis de esto, verdad? ¿Os ha sonado? A mí me lo han dicho alguna vez. ¿Qué habrás hecho? Revisa tu vida a ver qué pecado tienes. Pues esto le pasa a ellos. Y entonces ella tiene que quedarse y cumplir ese voto. Y tiene que cumplir, tiene la obligación de permanecer como viuda en la casa de su padre hasta que Judá cumpla lo que él le ha dicho, ¿de acuerdo? Pero Judá le da una promesa. Judá le da la palabra de que le dará a su hijo. Sin embargo, y ese hijo es el que le iba a levantar la descendencia, es el que a ella le iba a dar un hijo, ¿de acuerdo? Esa es la promesa que Tamar se va a enfocar en que se cumpla, a pesar de que Judá no se fía de ella y piensa que va a matar también a Sela y no se lo quiere dar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí veis la trama. Esto parece como una novela, ¿no? Esto es una telenovela, un culebrón también, ¿no? y bueno, pasa el tiempo y Tamar está en casa de su padre con sus vestidos de viuda, de viudez, y el tiempo pasa y ella espera, y se podía haber quedado esperando toda su vida hasta morirse, porque Judá parece ser que no tenía intención de entregarle a su hijo Sela para que se casara con ella, para que ella pudiera tener un hijo. Entonces, después de mucho tiempo, le dicen a Tamar, tu suegro va a subir a Timnat porque ahí tiene un amigo que va a empezar a trasquilar las ovejas y tal y cual. Y entonces ella se quita los vestidos de viuda, y se pone un velo y se cubre y se tapa. La Biblia dice se arrebozó. Yo digo, esto de arrebozarse no sé lo que es, pero la Biblia, la traducción dice que se cubrió por completo. Parece ser que las prostitutas, las rameras, lo que hacían era esto. Y entonces se puso allí en la esquina, en la rotonda, y pasó por allí Judá, y como Judá se había muerto su mujer, dice que se había consolado la muerte de su mujer, pero Judá, el pobre, pues cuando la vio dijo, levantó las antenas y se fue a por ella y le dijo, oye, ¿qué tal? Y tuvieron ahí una conversación. Le dijo, ¿qué me das? Ella le dijo, ¿qué me das? Sí, porque él le propuso allegarse a ella. Negocian un cabrito de las cabras, pero ella, como el cabrito no lo tenía, le dice, pues me tienes que dar algo en señal, en prenda. Le pide 3 cosas que él llevaba, le pide el sello, el anillo, el sello, le pide el cordón, que es el cinturón, y el bastón, el báculo. Y ella se toma esas 3 cosas, pero ella se queda embarazada de Judá. Y cuando pasa el tiempo, cuando pasan 3 meses, que ya empieza a notarse la barriga, yo no sé los meses que tengo ya, pero bueno. Después de 3 meses, le dicen a Judá, tu nuera Tamar ha fornicado. Tu nuera Tamar se ha buscado la vida por ahí, no ha respetado el pacto, no ha hecho lo que tenía que hacer, lo ha hecho mal. Y entonces Judá dice, pues hay que cogerla y hay que matarla. Y entonces cuando van a por ella, ella dice, un momento. ¿Esto de quién es? Del varón de quien son estas cosas es el hijo que yo llevo dentro.
Y entonces Judá reconoce que son suyas y entonces dice, ella ha sido más justa que yo he sido el que lo ha hecho mal porque yo le prometí a mi hijo, no se lo di, y entonces ella se ha buscado la vida para conseguir el cumplimiento de la promesa, para alcanzar mi promesa, ¿de acuerdo? Y luego ella resulta que en vez de llevar un hijo lleva dos, y hay un asuntillo ahí que cuando van a hacer van a nacer los niños, uno de ellos saca la mano, la partera le pone ahí un hilo, le ata un hilo para identificar quién es el que ha salido primero, porque era importante el tema de la primogenitura y demás, pero la mano se metió y salió el otro cabezón. Y el otro cabezón, que no era el que llevaba el hilo atado, salió primero y luego salió el otro. Los dos hijos de Tamar, Fares y Zara. Zara no es el que tiene las tiendas de ropa, ¿vale? Fares y Zara, los hijos de Judá y Tamar. Pero fijaros que podemos pensar, ostras, pero es que lo que hizo esta mujer es raro. O sea, esto ¿cómo podemos usarlo de ejemplo para nuestra vida? Porque yo pretendo que aprendamos del ejemplo de Tamar. Os he dicho, Tamar nos enseña cómo actuar para hacer que se cumpla la promesa que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Tamar si Tamar, fíjate lo que hizo? Mateo capítulo 1, versículo 3, y esta es la referencia bíblica que a mí me anima a tomar este enfoque de la vida de Tamar, es que dice, en la genealogía de Jesucristo, Mateo el evangelista escribe en el versículo 3, Judá engendró de Tamar a Fares y Zara. Fares a Esrom y Esrom a Arán, y luego si seguís leyendo toda la genealogía, dice el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa todo esto que lo que ella hizo, Dios lo usó para traer a la vida a Jesucristo. O sea, entró en el plan de Dios, entró de lleno, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir a leer Génesis 38, porque la inclusión de Fares en la genealogía de Jesús resalta la importancia de esa línea familiar en el cumplimiento de las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Fijaros que la historia de José preserva al pueblo y preserva también luego a la familia, luego también que José fuera el gobernador de Egipto, preserva la vida de Fares, que sigue viviendo en Egipto a costa de José. Pero la otra historia que se imbrica dentro de la historia de José, que es la historia de Tamar con su hijo Fares, que luego va a formar parte de la corriente genealógica de Jesucristo, también se va desarrollando a la par. Entonces, ¿qué significa todo esto? Lo que os he dicho antes, que Dios todavía está escribiendo mi historia y está escribiendo tu historia dentro de una historia mucho más grande. ¿Amén? ¿Empiezas a creer que tú eres parte de la historia de Dios? Tú tienes que empezar a creer que eres parte de la historia de Dios. Y parte importante, aunque a tus ojos solamente seas un figurante, el que pasea por allí, que sale solamente en una escena, en un fotograma de la película, y lo único que hace es pasar. ¿De acuerdo? Vamos a Génesis 38, porque no quiero tampoco extenderme demasiado. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Lo que he dicho antes, se fue y de alguna manera dijo, ya me he cansado de todos estos, que lo único que hacen es liarla, hemos engañado a mi padre, hemos vendido a José, ya lo habían vendido y tal, y a lo mejor Judá dice, necesito despejarme un poco porque esta familia es tóxica. No sé si pensaría eso o no pensaría eso, pero se ve que dijo, bueno, voy a desintoxicarme un poco. Y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Es decir, se casó con esta mujer y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán.
Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, llamó su nombre Sela. Y estaba en Quezib cuando lo dio a luz. Después Judá, esta es la historia, este es el preámbulo de la historia, después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y Tamar es la protagonista principal de esta historia, digamos, secundaria en la historia de José, en la historia del pueblo de Dios, pero tomó a Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Lo que os he dicho antes, es importante que consideremos la costumbre, las leyes, la tradición, la cultura que tenían y que él tenía que cumplir y dar cumplimiento a esto. Él tenía que levantar la descendencia a su hermano, ¿de acuerdo? O sea, él tenía esa obligación y más cuando su padre se lo decía, etcétera, etcétera. Es algo que nosotros ahora no entendemos, ni entenderíamos, ni pensamos que sea lo correcto para nuestra cultura, nuestra actualidad, pero entonces era así, tenía que ser así. Versículo 9, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía, y esto es lo que es para mayores de 18 años, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Esto es lo que se llama onanismo, para los que estáis aprendiendo cosas nuevas, y esto es lo que hacía Onán. Entonces, dice, versículo 10, y esto desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y vamos al tema, vamos al lío. Versículo 11. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre. ¿Os imagináis que viene alguien y dice... no sé qué ejemplo poner, no voy a poner ningún ejemplo, pero viene alguien y te dice, alguno que esté soltero, Ángel, el Señor dice que Tamar es tu mujer y tú has visto que ya se ha cargado a dos y tú dices, el Señor reprenda a Satanás, yo no quiero saber nada. Judá le dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, él pensó, no sea que muera él también como sus hermanos. O sea, Judá dijo, cuidado que estamos en terreno muy peligroso. Que ya lleva dos, cuidado, que no hay dos sin tres. No sé si conocía este dicho Judá, pero... Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. ¿De acuerdo? Quédate viuda. ¿Hasta qué? Pero fijaros que cuando él está pensando, él está tramando engañarla, no darle a Sela como marido para que ella pueda tener un hijo, porque ella se iba a quedar entonces viuda y sin hijos, en una condición que era la más vulnerable y desfavorable que podía quedar ella. Cuando Judá está tramando esto y está diciendo esto, le da también una palabra, le da una promesa. Quédate hasta que, porque yo voy a hacerlo. Lo que pasa es que él no está dispuesto a cumplirla. Pero Tamar arranca el cumplimiento de esa promesa, en lo que veremos en el siguiente capítulo de la telenovela. Seguiremos el domingo que viene o terminamos ahora. No, vamos a terminar. ¿Entendemos esto? Ella recibe una palabra. ¿Cuántas palabras has recibido de Dios? ¿Se han cumplido todas? ¿Qué vamos a hacer con las palabras que Dios nos ha dado? Nos vamos a sentar vestidos de viuda, lamentándonos, en luto, en cilicio, en llanto, llorando, llorar y llorar, sin hacer nada para conseguirlo. Pasaron muchos días, versículo 12, y murió la hija de Súa, la mujer de Judá. Después Judá se consoló
y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat. Él y su amigo Hira, el adulamita. Él siguió con su vida. Versículo 13. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. A Tamar le dicen: tienes la oportunidad de encontrarte con quien te dio la promesa. ¿Qué pensamos que debería de haber hecho ella? Yo personalmente, desde mi óptica, desde mi visión, desde mi forma de ver las cosas, yo pienso que hubiera estado correcto que ella hubiera ido a hablar con él. Que ella se hubiera presentado con sus vestidos de viuda y le hubiera dicho: suegro, me hiciste una promesa, pero me da la sensación de que no tienes intención de cumplirla. ¿La vas a cumplir? ¿Qué piensas hacer? Podía haber ido así, ¿no? ¿Qué hubiera conseguido? Hubiera conseguido que el suegro le hubiera dicho: apártate de mí, Satanás, que me vas a matar a Sela. ¿Qué hubiera conseguido si hubiera así? Entonces, ella sabía que tenía que agarrar la promesa como fuera para que se pudiera cumplir y para que se cumpliera. Lo que ella quería era tener un hijo. Y ella sabía, y esto es importante, que el hijo tenía que ser de la descendencia de Judá. Porque ella había entendido quién era Judá y quiénes eran sus hijos. A ella no le importaba que fuera de Sela su cuñado. Pero a ella tampoco le importaba que fuera de Judá su suegro. Porque lo que le importaba es que perteneciera a la descendencia, a la ascendencia del propio Jesús. Que fuera de la descendencia de la línea mesiánica. Por eso ella se movió así, con esa seguridad, con esa astucia, digamos, con esa valentía. Porque no sé cómo lo hizo para que no la conociera. No sé cómo lo hizo. Seguramente se arrebozó bien arrebozada para que no la conociera. Yo esas cosas las he pensado, digo, no sé cómo lo haría. Pero la dejó embarazada y no la conoció. No se hable más sobre este tema. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Versículo 14. Entonces, los entonces de nuestra vida son los que marcan las etapas y las épocas de cambio. Los entonces de nuestra vida son los que marcan las etapas y los momentos de cambio importantes en nosotros. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Cuando llega una situación que nos tensiona, ¿qué haces entonces? Entonces es cuando hay que decidir correctamente. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó. Se arrebozó bien arrebozada. No sé si habría una versión, no tengo la nueva versión internacional, a ver lo que dice, a ver cómo traduce, no lo he mirado, pero el significado en original es que se envolvió, ¿no? Pero se tapó, ¿no? Y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat. Antes ya había dicho que era en la rotonda, pero porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Ella no era tonta, ella se dio cuenta: escúchame, este ya es grande, este ya tiene edad este ya se come el pan con corteza y a mí no, y yo estoy aquí y yo al final no consigo lo que tengo que conseguir. Y entonces la pregunta es: ¿qué hacemos tú y yo cuando pasa el tiempo y no llega el cumplimiento de la promesa? ¿Qué hacemos cuando pasa el tiempo y no llega el cumplimiento de la promesa? ¿Nos desesperamos? ¿Os acordáis de Abraham y Sara? Pasó el tiempo y no llegaba el cumplimiento de la promesa.
¿Y qué hicieron? Un plan B. ¿Por qué no coges y te acuestas con mi sierva Agar y no sé qué? Un plan B. El plan B siempre tiene problemas. Hay que ir siempre a por el plan A. Cuando no llega el cumplimiento de la promesa y pasa el tiempo, hay que ser valientes. Hay que tomar decisión. Hay que tener valentía. Hay que tener arrojo. Nos tenemos que arrebozar. Esta palabra va a ser la palabra clave de la predicación de hoy. Te tienes que arrebozar cuando no llega el cumplimiento de la promesa y pasa tiempo. Y presentarte a Judá. Versículo 15. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Versículo 16. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Bueno, versículos 15 y 16 son importantísimos porque yo no sabía cómo titular esta palabra. La he titulado ¿Cómo alcanzar mi promesa? Porque me ha parecido un poquito más suave, más light. Había pensado titularla ¿viuda o ramera? ¿Viuda o prostituta? Aquí yo ya he descendido el listón y he puesto ¿viuda o atractiva? Porque lo que hizo Tamar fue vestirse atractiva para su suegro. Él pensó que era una prostituta o que era una ramera, es su problema. Pero ella se vistió atractiva para conseguir la promesa de Dios. ¿Cuáles son nuestros vestidos para alcanzar la promesa de Dios? Vestido de viuda, de negro, llorando, con penita. Ay, Señor, si me hicieras este milagro. Ay, Señor, es que no te doy lástima. Ay, Señor, es que fíjate qué mal que estoy. Es que fíjate qué mal que llevo la vida. Es que fíjate que yo estoy aquí con 50 años y soltero y sin compromiso y sin pinta de tener compromiso ni nada de nada. Es que, ay, menos mal que no hay nadie de 50 años soltero sin compromiso. ¿O sí? Espérate. Lo siento, no sé cuántos estáis, no, estáis por ahí. Bueno, no te lo tomes por alusiones, lo siento. No sé, que estoy aquí, que mira, y que no tengo trabajo, y que no sé hacer nada, y que lo que sea. Mira, la pena, la lástima, no mueve la mano de Dios. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios? La fe. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Ponlo en la pantalla, por favor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y ¿qué más? Y que cumple sus promesas. Y que es galardonador de los que le buscan. Es la fe. Es la fe que tuvo Tamar, de que iba a engendrar un hijo que entraría de lleno en la corriente mesiánica de Jesucristo. Es la recompensa de la intimidad. Dice la Escritura: y se apartó del camino hacia ella, le dijo: déjame ahora llegarme, porque no sabía. ¿Qué me darás por llegarme? Ahora hablaremos de eso. Versículo 17, yo te enviaré un ganado. Déjame llegarme. Ay, ¿dónde estás? Sí, vale. Versículo 16, versículo 17, versículo 18. Él respondió, 16, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado
un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella. Y ella concibió de él. Se llegó a ella, déjame llegarme, se llegó. El premio de la intimidad es que ella concibió. Es lo que ella quería. Se acercó con fe y creyó que Dios era galardonador de los que le buscan. Hay cosas que solo se consiguen en la intimidad de la adoración, en la intimidad de la cercanía con el Señor. Judá significa alabanza, adoración, ¿de acuerdo? Por eso no perdamos tampoco de vista algunos de los significados importantes de los nombres. Judá significa alabanza y adoración. Ella se acercó en intimidad de alabanza y de adoración. Consiguió lo que quería, pero además consiguió estas tres cosas. Consiguió el sello. Bueno, antes de seguir con esto, un paréntesis. La adoración y la alabanza genuinas, con verdadera intimidad con Dios, tienen poder para hacernos concebir a ti y a mí, aun en medio de nuestra esterilidad, desierto o viudez. Es tan importante la intimidad en alabanza y adoración con el Señor que tiene el poder para darnos vida donde parece que no hay, para echar fuera toda esterilidad, todo desierto, toda sequedad, toda escasez. Este sería un paréntesis, para que no menospreciemos el tiempo de tener intimidad y adoración con el Señor. Pues hay cosas que solo se consiguen en medio de la intimidad, de la adoración, y es el sello. El sello era utilizado para darle autenticidad a los documentos o para cerrar las cartas. Se cerraban las cartas y se echaba lacre y luego se ponía el sello. Y el sello llevaba el dibujo de quién era el dueño del sello. Y era un símbolo de identidad. Qué bueno que hoy hemos cantado esta de sé quién soy. Yo soy, yo sé. Uy, bueno, esa. Esa. Yo sé quién soy, yo sé que soy un hijo de Dios. Qué bueno, porque esto nos da identidad. El sello que nos da identidad, representa identidad. El sello representa la legitimidad y el poder de Judá como líder de su familia y como figura de autoridad. ¿De acuerdo? Esto es el sello. Luego también el cordón. El cordón es una especie de cuerda o cinturón, que es lo que se ponían, le pongo yo para que no se me bajen los pantalones, usado para sujetar las ropas y sostener también las armas. Se llevaban un puñal, se llevaba una espada, se llevaban lo que llevaran, llevaban una cartuchera, lo que llevaran, lo llevaban sujeto al cinturón. Este cordón representa el soporte del poder y además la libertad de movimientos, porque se sujetaba las ropas, las túnicas, y sin el cinturón pues iban un poco desarrebozados. Y el báculo, que es el símbolo de liderazgo, autoridad y herencia. El báculo es el bastón de mando. De hecho, sabéis que en algunas, por ejemplo, en el pueblo gitano, los patriarcas tienen el bastón y luego se lo van pasando de generaciones a generaciones, ¿de acuerdo? Pues esto es similar a esto. En la antigüedad, el bastón pasaba de generación a generación como un símbolo de la continuidad y la autoridad de la línea familiar. El bastón de mando significaba protección, apoyo, por lo tanto el bastón representaba la herencia y el linaje de Judá, así como su papel como líder y patriarca de su familia. Y estas cosas se consiguen en la intimidad de la alabanza, en la intimidad de la adoración, en la cercanía con Dios. Si tienes problemas de identidad, tienes que meterte cerca del Señor. Si tienes problemas de autoridad, si todo el mundo se ríe de ti, métete en la presencia de Dios. Si tienes problemas de falta de poder, de falta de no poder tener libertad de movimientos, métete en la presencia del Señor. La intimidad de la alabanza y la adoración proporciona todo esto.
Luego, versículo 19, se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez de nuevo. Y entonces pasa algo curioso, es que Judá envía el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, lo que nos da a entender que Judá no se enteró de nada, no sabía lo que había pasado y dijo, bueno, yo envío el cabrito, dice, por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y entonces preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Sí, estaba allí en la rotonda esa de la gasolinera y demás. Dice, y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado nunca ninguna ramera. Entonces Judá dijo, pues tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. Aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Pues mira, la cosa se queda así. Y ya está, ya me buscaré la vida para conseguirme otro sello, otro cordón y otro báculo, otro garrote, otro cayado. Versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado, porque ya se le notaba la barriga, entonces ya empezaron a sospechar y ya se levantaron todas las sospechas, saltó la liebre. Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Fijaros qué bárbaro, sacadla y sea quemada. Pero ella, versículo 25, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Aquí hay una cosa impresionante. Atentos a esto, porque esto es una bomba, esto es una perla, esto es un diamante. 3 cosas. Sello, que representa identidad. Cordón, que representa poder y libertad de movimientos, el dominio sobre uno mismo. Báculo, que significa liderazgo, autoridad. Esas 3 cosas te libran de la muerte, de morir sin alcanzar el propósito al que Dios te ha llamado. Esas 3 cosas son las que nos dan autoridad sobre nuestra propia vida para evitar morir antes de alcanzar el propósito. Y son las que nos libran de cualquier peligro, de la muerte espiritual. Identidad, autoridad y linaje. ¡Qué bueno! ¡Qué tremendo! Entonces ella presenta esto y lógicamente Judá dice, versículo 26, los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Es decir, nunca más tuvo relaciones con ellas. Es lo que significa esto. Y versículo 27, porque aquí no termina la telenovela, todavía nos queda aquí como un pequeño capitulito. Versículo 27 dice, y aconteció que al tiempo de dar a luz, es decir, 6 meses después, cuando ella ya llegó el momento del parto, he aquí había gemelos en su seno. Esto también es interesante, porque ella ¿qué quería? Ella quería un hijo. Sin embargo, la fe es premiada por partida doble. Qué bueno que hay una doble porción de bendición para aquellos que perseveran en la fe, para aquellos que persiguen las promesas, para aquellos que hacen todo lo posible para alcanzarlas. ¿Amén? Tremendo. Sucedió y aconteció al tiempo de dar a luz, versículo 27, he aquí había gemelos en su seno. Versículo 28, lo que os he contado antes, sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Fares significa brecha, rotura. Fares significa rompimiento. Rompimiento.
cuando peleamos por nuestra promesa, cuando tomamos el ejemplo de Tamar, cuando nos metemos de lleno en la lucha por conseguirla, por conquistarla, cuando nace nuestro Fares, se abre una brecha y un rompimiento en medio de la viudez y de la esterilidad. Fares provoca un rompimiento en nuestra vida para alcanzar las promesas de Dios y acabar con la esterilidad. ¿Estás cansado de un periodo de esterilidad? Esta palabra aplica para cada uno de nosotros. Esta palabra aplica para todos nosotros como iglesia. Esta palabra aplica para todos y cada uno de los que la toman. ¿Estás cansado de esta esterilidad? ¿Estás cansado de la infructuosidad en tu vida? ¿Estás cansado, cansada de todo esto? Fares tiene una buena noticia. Hay un rompimiento, es decir, hay un antes y un después. Por eso Tamar nos es ejemplo de determinación y de perseverancia para asegurar en nuestras vidas el cumplimiento de las promesas de Dios. Yo quiero que se cumplan las promesas que Dios me ha dado. Para mi vida, para mi familia, para nuestra iglesia, para todo lo que Dios me ha hablado, yo quiero que eso se lleve a cabo. ¿Estamos dispuestos? ¿Nos parece oportuno? ¿Nos parece oportuno el mensaje? ¿Nos parece oportuna la palabra? ¿Nos parece oportuno el ejemplo de Tamar? ¿Estamos dispuestos a despojarnos de estar siempre en lo mismo, de esos vestidos de viudez, de estar siempre metidos en el lamento, en el lloro? ¿Nos parece oportuno tener que dejar todo eso? ¿Nos parece oportuno levantarnos para entrar en la intimidad con Dios? ¿Nos parece oportuno alcanzar el sello, el cordón y el báculo, el bastón? ¿Nos parece oportuno? Yo creo que Dios nos está diciendo, las tienes al alcance de la mano. No te conformes con esperar, esperar y esperar. Viene tu Judá. Levántate, ve a por él, pero no vayas a llorarle. Vete a seducirlo, a atraerlo hacia ti. ¿Seremos capaces de seducir la presencia de Dios en nuestras vidas para que Él se meta de lleno con nosotros y nos envuelva en intimidad? Entenderme bien lo que estoy diciendo. Es el llamado. Y se entra por medio de la alabanza, por medio de la adoración. Vienen días de rompimiento. Cuando seamos capaces, cuando entremos, se va a provocar un rompimiento. Y va a haber un cambio trascendental y radical en todo lo que va a ir desarrollándose a partir de ese momento. ¿Lo crees? ¿Lo creemos? Yo lo creo. Yo lo creo. Así que, ya sabéis lo que nos toca. A rebozarnos. Sí, señor. ¿Quién lo ha dicho? Premio. Nos toca rebozarnos. Ay, bueno, vamos a orar un momentito. Querido Padre Celestial, tú eres nuestro Judá. Tú eres nuestra alabanza y nuestra adoración. Qué bueno que te hemos podido adorar esta mañana, Señor. Hemos entrado en tu presencia con intimidad. Padre Celestial, queremos resultarte atractivos, con un corazón limpio, Señor, con un corazón arrebozado delante de ti, para tu presencia, para ti, Señor. Oh Padre Santo, seguramente esta palabra la estamos empleando mal, pero Señor, tú entiendes lo que queremos decir. Y Padre Santo, bendito Dios, tú eres nuestro Judá. Lo más importante para nosotros es embarazarnos de ti. Lo más importante para nosotros es poder dar a luz tu promesa, Señor. Lo más importante para nosotros es meternos de lleno en tus propósitos.
Como Tamar se metió de lleno en la línea genealógica del propósito, del nacimiento del mayor propósito, Señor. Esta historia que está dentro de otra historia más importante, Señor. Que no menospreciemos nuestra historia contigo, Señor. Que tú nos ayudes en esta mañana, Señor, para comprender tu palabra, para hacerla nuestra, para llenarnos de ella, para preñarnos, embarazarnos de ella, Señor. Padre Santo, que tú provoques esos días, ese día de rompimiento donde haya un antes y un después. Padre, gracias porque vienen tiempos donde tú te vas a manifestar con tu gloria y honra, Señor. Y donde tus propósitos van a fluir como río. Van a fluir, se van a cumplir, se van a llevar a cabo, Señor. Donde vamos a ver las promesas realizadas, las promesas que nos has hecho cumplidas. Donde vamos a ver tu gloria, donde vamos a disfrutar de tu presencia. Donde va a correr y fluir tu espíritu. Donde tu presencia nos va a llenar y nos va a envolver, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a tomar el ejemplo de Tamar, Señor. A tomarlo, Señor, y en la medida de lo que esté en nuestras manos y con esfuerzo, con determinación, con perseverancia, con decisión y con valentía, Señor. Presentarnos delante de ti, Señor, cada día, cada mañana, cada domingo, en cada reunión, Señor. Dispuestos a entrar en intimidad, en adoración y alabanza contigo. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta mujer que no tenía nada que ver con tu pueblo, Señor, por su determinación, por su fe, por su valentía, por su coraje, por su valor, fue incluida y fue aceptada, Señor. Gracias porque nosotros tampoco teníamos nada que ver contigo, pero nos has incluido. Gracias porque todavía estás escribiendo nuestra historia. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a ser valientes, a ser decididos, a tomar las riendas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a buscar de ti, Señor, el sello, el cordón, el báculo, la identidad, el poder y la autoridad, Señor, que vienen de ti. Gracias, Padre, por tu misericordia y amor. Gracias por tu palabra, Señor, que produzca fruto al 100% en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues queridos hermanos, que Dios os bendiga, que Dios os haga fructíferos como Tamar y que se produzca ese rompimiento, un cambio trascendental donde veamos la gloria de Dios. Que tengáis muy buena semana, muy buen domingo, que Dios os bendiga, os llene, esté con vosotros y que todo el bien de Dios venga sobre vuestras casas en el nombre de Jesús.